Auto Sandoval José Daniel, registro 01053 de 2017, a los efectos del registro audiovisual. Informo que se encuentran presentes la doctora Clamona y el doctor Puntel por la Fiscalía, el imputado, señor José Daniel Sandoval, y el imputado va a designar nuevos defensores, ¿así? Así es. ¿Sí? Va a designar al doctor y a revocar el mandato que le dio a la doctora Gianni anteriormente. ¿Esa es su intención? ¿Sí? ¿Y lo hace en este acto? ¿Sí? Doctor, ¿usted acepta entonces? Así es, acepto el cargo. Y va a comenzar a asistir al señor Sandoval a partir de este momento. Así es. ¿Sí? Les pregunto a las partes porque ya me había sido dada la noticia previo al inicio de la audiencia. ¿Ustedes van a pretender que la audiencia continúe como audiencia de control de acusación o hay un ofrecimiento de juicio abreviado y un diálogo ya entre las partes respecto de esto? Sí, señor juez, ya hemos arribado a un acuerdo preliminar que si usted lo considera y así lo resuelve, transformaríamos la audiencia en los términos del artículo 212. Bien, si esa es la intención también de la defensa. Así es, doctor. ¿Sí? ¿Necesita algún plazo o algo para evaluar la oferta con su cliente o ya lo charlamos? No, ya lo hemos hecho, estamos en condiciones de llevar adelante la audiencia, doctor. Bien, si a las partes les parece, entonces comencemos con el ofrecimiento por parte del Ministerio Público Fiscal y lo que pido a los efectos de que la cosa sea más clara, que hagan una exposición del hecho que se le está imputando al señor Sandoval en este legajo. Señor Sandoval, le pido que preste atención a lo que va a oír a partir de este momento. El Ministerio Público Fiscal lo que va a hacer es describirle el hecho que se le está imputando y además le van a ofrecer una práctica de un procedimiento abreviado que entiendo va a ser pleno. ¿Va a ser pleno, doctores? Sí. ¿Sí? Va a incluir también la pretensión punitiva, el monto de la condena que van a pedir a su respecto. ¿Sí? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, previo a todo lo que nosotros hicimos de la Fiscalía fue unificar dos causas que se dieron con la vigencia de la ley 2701, que son 13012 y 17881. Son dos hechos de diferentes oportunidades y unificamos en el artículo 18 estas causas en un único legajo, en función justamente de que la defensora era siempre la doctora Gianni. Bajo esa premisa, los hechos que se le atribuyen al señor José Daniel Sandoval es haber sido quien en Viedma, el día 29 de noviembre de 2014, a las 10:30 de la mañana, fue al domicilio de la señora Gabriela Elizabeth Antipán, que es su ex pareja, ubicado en calle 109, número 849, del barrio Álvarez Guerrero, y la agredió físicamente, lesionándola, al igual que a su hijo Nazareno Batallán, de 8 años. Las lesiones causadas a Antipán fueron las certificadas por el médico policial y consistieron en una herida cortante con hematoma en arco superciliar izquierdo y herida cortante en región frontal derecha, y las provocadas a Nazareno Batallán fueron escoriación en mejilla derecha tipo rasguño. A su turno, también en ese mismo día, el 29 del 11 del 2014, a las 11 horas, el señor Daniel José Sandoval, cuando se retiraba del domicilio de su expareja, Gabriela Antipán, ubicado en calle 109, número 849 del barrio Álvarez Guerrero de Viedma, agredió físicamente a Simón Atilio Matías, el vecino del señor Antipán, causándole una escoriación en mejilla derecha. Por otro lado, también en este legajo le atribuimos al señor Sandoval haber sido quien el 22 de mayo de 2016, a las 0 horas, en el mismo domicilio, calle 109, 849, del barrio Álvarez Guerrero de Viedma, mediando violencia de género, agredió físicamente a Gabriela Elizabeth Antipán, causándole hematoma en el párpado superior
inferior del ojo izquierdo y hematoma en cuero cabelludo, región parietal derecha. Y hematoma en la vía superior de cara interna. Y también ese mismo día, a las 20 horas, en el mismo domicilio, es decir, ubicado en calle 109, 849 del barrio Álvarez Guerrero, exhibiendo un cuchillo, amenazó a su expareja, Gabriela Elizabeth Antipán, y a sus hijos de esta, asegurándole que le iba a prender fuego la casa a ella y a los chicos. En lo que generó temor en Gabriela Antipán. También esa situación implicó una desobediencia de una prohibición impuesta en una causa previa, la causa 13012-P-2014, caratulada Sandoval Daniel José sobre lesiones de desobediencia, que estaba vigente y notificada a Sandoval el 11 de diciembre de 2015. O sea, además de las lesiones y las amenazas, se le atribuye también la desobediencia a la orden judicial de prohibición de acercamiento y de actos molestos contra Antipán. En cuanto a la calificación jurídica, los hechos contenidos en el anterior expediente, digamos 13012, encuadran el delito de lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja, en concurso con lesiones leves y en concurso real. Y por otro lado, las lesiones contenidas en el ex expediente 17881 encuadran en lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en concurso ideal con amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia judicial. Todo ello nos está en el artículo 89 agravado por el 92, párrafo 1 y 11, y 239, así como también 149 bis. En cuanto al sustento probatorio que da cabida a esta imputación que acaba de leer la doctora, debo señalar fundamentalmente y en modo de síntesis los relatos y narraciones que hace la víctima, Gabriela Antipán, en oportunidad de realizar las dos denuncias penales sobre los dos hechos que hizo referencia la doctora. Contamos también con la información de los certificados médicos policiales practicados por el doctor Guillermo Goodman, quien da cuenta de las lesiones compatibles con las imputaciones del hecho ocurrido en el año 2014, tanto a Nazareno como a su mamá. También una denuncia penal de Simón Atilio Matías, que es el vecino que también recibió una lesión leve, esa que se concursa realmente en el hecho del 2014. Testimonial de Andrés Rosalino, que también convivía con Simón y pudo ver la agresión al vecino. La orden de prohibición de acercamiento, dictada por el juez de paz, de fecha 26 de septiembre, notificada a Sandoval el 27 de septiembre de 2014, ello en el marco del expediente 1541 del juzgado 7 de familia, ratificada por 60 días por este juzgado. Partida de nacimiento de Nazareno, el hijo de la víctima, que también recibió lesiones leves. Posteriormente también se agregó a la causa, a este legajo, una pericia del doctor Navarro del Cuerpo Médico Forense que da cuenta de la compatibilidad de las lesiones con estos hechos, y da cuenta que son lesiones leves fundamentalmente. Luego hay una certificación del secretario del juzgado de instrucción que da cuenta de las denuncias 30-40 preexistentes al hecho, por lo cual se acredita ciertos antecedentes de violencia. También contamos con una testimonial de Benito Funó y Joana, con otra pericia del Cuerpo Médico Forense realizada al vecino Atilio Simón, que también recibió lesiones. Hay una grabación audiovisual que es de la GESE de Nazareno, que da cuenta también de estas lesiones sufridas por parte y provocadas por Daniel Sandoval. Da cuenta de esta situación de violencia en el marco de su familia.
Está el informe de la perito entrevistadora, Calpaqui, que da cuenta en un informe preliminar sobre la credibilidad de lo manifestado por esta niña. Y en relación al segundo hecho, el de 2015, también contamos con la declaración de Antipán, que es la víctima, en este caso con la declaración en Gesell de la otra hija, Yamira Sayara Yael Loli, quien da cuenta también de reiteradas situaciones de violencia de parte de Daniel hacia su mamá, hacia ella y hacia su hermano Nazareno. Básicamente, y la pericia psicológica realizada a víctima y a victimario, pero básicamente esa es, señor juez, toda la evidencia en función de la cual entendemos que hay sustento para avanzar en esta causa. Una vez terminada esta declaración, si me autoriza, explico los términos del acuerdo que vamos a ofrecer. Adelante. Perdón. Señor, ¿entendió los hechos que le están imputando? Sí. ¿Sí? Señor defensor. Sí. En el marco del artículo 212 y previo conversaciones mantenidas con la defensa, hemos acordado hacer un ofrecimiento de plenario abreviado pleno. Hemos contado con el consentimiento para ello de la víctima y que es uno de los requisitos exigidos. Si bien no es querellante en esta causa, conforme al inciso 2 del 212, debemos señalar que en cuanto al inciso primero, vamos a escuchar en esta audiencia la aceptación por el imputado con el asesoramiento debido de su abogado, el doctor Torres, y el acuerdo básicamente consiste en la aceptación por el imputado de los hechos que ha hecho mención la doctora Giamora, con la calificación legal que también ha leído la doctora, que no voy a reiterarla porque acaban de ser leídas. Lo que sí voy a señalar, con la aceptación por el imputado, además de los hechos y la calificación, de una pena de prisión en suspenso de 1 año con pautas de conducta por el plazo de 3 años, consistentes en someterse a un tratamiento psicológico, consistentes en fijar domicilio y no mudarlo sin previo aviso a la oficina judicial y a la fiscalía, y a las pautas de conducta de prohibición de acercamiento y acto molesto para con las víctimas. Para con las víctimas, exactamente. Esa sería las 3 pautas de conducta a aceptar por el imputado. Explico y fundo la pena de 1 año y de las pautas también. Estamos hablando de 2 hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo, porque eran expareja, y agravadas por violencia de género. Es decir, tenemos 2 hechos en concurso real con pena de 6 meses a 2 años. Y un hecho de lesiones leves a un vecino que es de 1 mes a 1 año. Con lo cual tenemos una pena mínima que es de 6 meses, el mínimo máximo, y una pena máxima de 5 años, es decir, la sumatoria de las 2 de 2, más la 1 correspondiente al vecino. Con lo cual entendemos que ubicar la pena en 1 año, y conforme el precedente de Briones del Superior Tribunal, debemos señalar que resulta justa, adecuada, lógica y legal esa pena, en función de que se encuadraría dentro de los 3 sectores, dentro de las penas mínimas, pero dentro de las penas mínimas en una elevada, porque no estamos aceptando 6 meses, que sería la base, sino 1 año. Y con esto quiero decir que lo es en función a la inexistencia de antecedentes, en el sentido favorable al imputado, pero sí que no se le da el 6 meses, que es la base mínima, en función de la reiterancia de los hechos, porque estamos hablando de 2 hechos de violencia de género, con lo cual la Fiscalía, en función de ello, entiende que es necesario elevar un poquito el mínimo, mantenerlo en el estándar de pena mínima, dentro de los 3 estándares de Briones, fijados por Briones, pero dentro del estándar mínimo en la más elevada, en 1 año. Bueno, sin dejar de resaltar la importancia del tratamiento, que sería, porque de todos modos de ocurrir una pena superior sería en suspenso, sí sería importante pautas de un tratamiento, lo cual nos aseguraría un efecto favorecedor para la prevención de hechos
de la reiterancia de esta clase de hechos en favor de la víctima. Ello sumado obviamente a la previsión de acercamiento que se compromete a cumplir el imputado. Obviamente bajo las consecuencias de que de no cumplirlas la pena tomaría otro tamiz. Pero básicamente ese era el fundamento del porqué de la pena de 1 año y de las 3, y la trascendencia e importancia de que sea 3 años el tratamiento y las medidas o pauta de conducta cautelar. Ese es el ofrecimiento que hemos ya venido charlando con la defensa y que materializamos con este ofrecimiento. Bien. Doctora Giamona, ¿algo para agregar? Bien. Doctor, ¿algo para manifestar en torno al ofrecimiento? ¿Alguna aclaración que necesiten? Sí, quisiera más que nada fundar el porqué de la aceptación previo a que lo haga personalmente mi defendido y establecer algunas consideraciones de por qué llegamos a este acuerdo. Por supuesto que debo reconocer de que todo el trabajo previo para poder llegar a este acuerdo lo ha hecho la doctora Gianni, y mi función, luego de haber ingresado recientemente a la causa, ha sido de controlar de que el acuerdo en algún punto cumpla con los requisitos de defensa en juicio, y obviamente analizar el debido proceso también, cuestión que después llevará adelante su señoría al momento de sacar la sentencia. De cuando llegamos aquí, el ofrecimiento que se había hecho era levemente superior en cuanto a la cuestión de la prisión. Hemos hablado con el fiscal para poder adecuar la pena en concreto. Hay un solo punto que oportunamente no estuve de acuerdo, o que no estaría de acuerdo, pero voy a explicar por qué aceptamos igual el acuerdo. El único punto en el cual no estaría de acuerdo oportunamente es con la calificación, o mejor dicho, el concurso que se lleva a cabo entre el hecho primero y el hecho segundo del expediente 13.012. ¿Por qué? Porque lo que solicitan los fiscales es aplicar un concurso real. Y eso lo fundan en la teoría objetiva de analizar únicamente el factor tiempo. Particularmente mi postura es que no solamente el factor tiempo, un elemento objetivo, sino se analiza también la conducta final, es decir, el elemento subjetivo. Ahora bien, más allá de esta breve diferencia, lo que entiendo es que en el marco de la negociación general, a los fines de la pena en concreto o la escala penal para luego hacer la negociación, no habría modificaciones sustanciales y de hecho prácticamente el mínimo y el máximo serían idénticos. Es por eso que al momento de hablar con mi cliente y en base a esta diferencia, la necesidad luego de analizar el esquema de la parte punitiva nos llevaría prácticamente al mismo resultado. Es decir, estamos hablando de 2 expedientes, el primero en el cual, más allá del concurso, se acumularía el segundo expediente y la pena, más allá de la calificación que propone el fiscal, en una postura o en otra sería prácticamente la misma. En definitiva, y al haberse señalado una pena de 1 año, es decir, haber retrocedido o haber mejorado la oferta, que inicialmente era de 1 año y medio, entiendo de que es beneficioso y así se lo hice ver a mi cliente. A su vez, de la evidencia que ha colectado el Ministerio Público Fiscal y de la observancia y de lo que he hablado con la anterior defensora, no hay ni exclusiones probatorias ni ninguna otra circunstancia que podamos alegar como para poder acceder a un mejor acuerdo o eventualmente tener una hipótesis para ir a un eventual juicio. Asimismo, dentro de lo que es la escala penal, se está estableciendo una escala que está dentro del mínimo y es cierto de que son 2 hechos que son 4 hechos o 2 expedientes que se han acumulado. En definitiva, todos estos elementos nos han llevado a tener que tomar la decisión de aceptar el acuerdo abreviado. Así se lo he hecho saber a mi cliente que en esta instancia es beneficiosa, que es legal porque está dentro del mínimo y el máximo establecido para la calificación en concreto y resulta proporcional y razonable. En este sentido,
viendo que la doctora Yani resguardó el derecho de defensa y que lo mismo estoy haciendo yo en esta instancia, entiendo que la defensa le ha sugerido la aceptación del acuerdo con las pautas de conducta que ha establecido, a lo cual quiero hacer una mención. El señor Sandoval se encuentra hoy detenido por otra causa en prisión preventiva, juicio que tendremos en el mes de noviembre. Con lo cual, la fijación de domicilio y lo que es la prohibición de acercamiento básicamente va a estar resuelto porque por ahora está detenido y no va a poder infringir con esa normativa ni va a poder establecer otro lugar que no sea el complejo penal. Eventualmente, si hubiera una modificación de su situación procesal, se lo haremos saber a quien corresponda como para poder fijar nuevamente el domicilio y hacer el cumplimiento de las pautas de conducta. Pero quería que lo supieran a los fines de saber de que hoy está alojado en el complejo penal por prisión preventiva en otra causa que no es esta. Haciendo todas estas salvedades y entendiendo de que se ha garantizado el derecho de defensa de mi cliente, es que solicito que se acepte el acuerdo propuesto por el Ministerio Público Fiscal. Eso es todo de parte de la defensa, señor juez. Bien, tenganse presente lo manifestado por el señor defensor. De igual manera y sin perjuicio de la situación de detención transitoria en la que se está transitando su cliente, ¿es posible que usted dé un domicilio fijo que no sea el que tiene actualmente, que es el complejo de ejecución penal? ¿Usted antes de hoy tenía un domicilio fijo? Sí. ¿Sí? Bien. Señor Sandoval, dígame su nombre completo, por favor. Sandoval José Daniel. ¿Nació en Viedma? Sí. ¿En qué fecha, señor? 24 de octubre de 1980. Bien. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Su DNI? 28.208.017. Bien. ¿Tiene trabajo, señor? Actualmente no, pero tengo mi herramienta, mi local como para mi emprendimiento propio para... ¿Qué hacía antes? Pollería. Bien. ¿Y qué domicilio fijo tenía anteriormente a estar detenido? Calle 109, 8 y 16. Es de acá de Viedma. Viedma. Bien. Y ese es el domicilio que usted va a fijar. Bien. Vamos a quedarnos entonces con ese domicilio ante la eventualidad de que la situación de libertad ambulatoria se modifique. ¿Sí? Perfecto. ¿Entendió los hechos que se le explicaron por parte del Ministerio Público? ¿Entendió el acuerdo que le están proponiendo? Bien, el acuerdo que le propone es un acuerdo pleno por oposición a un acuerdo parcial. El acuerdo pleno lo que implica es que ustedes llegan a un acuerdo no solamente en relación a los hechos, a la imputación, sino también al monto de la pena. ¿Sí? Usted tiene la posibilidad de aceptar o de rechazar este ofrecimiento, sin perjuicio de lo que manifestó recién su defensor. Si usted lo rechaza, el proceso va a continuar, se desarrollan las pruebas, posteriormente se efectúan los alegatos y por último la sentencia. Si usted lo acepta en este acto, esta es la última audiencia anterior al dictado de la sentencia. ¿Sí? Hechas estas aclaraciones, le pregunto, ¿acepta usted el acuerdo que le ofrece el Ministerio Público? ¿Sí? Aceptarlo implica aceptar la existencia del hecho o los hechos que usted lo cometió, la calificación legal y el monto de la condena. ¿Sí? ¿Acepta usted la existencia de los hechos? Sí. ¿Acepta haberlos cometido? Sí. ¿Acepta la calificación legal que le manifestaron por orden del Ministerio Público? ¿Acepta el monto de la condena, inclusive de las pautas de conducta? ¿Sí? Bien, habiendo sido oído entonces el imputado y las partes, el tribunal va a tener por receptado el acuerdo abreviado y la sentencia le será notificada a través de la oficina judicial. ¿Algo más que las partes quieran manifestar en este acto? ¿Nada? ¿Nada? Señor, ¿algo más que usted quiera manifestar? ¿Nada? Bien, damos por finalizada la audiencia del día de la fecha.